Bienvenidos a Ekman, Dosis de Realidad, el podcast. Este es un espacio donde compartimos nuestras opiniones personales y te invitamos a escuchar, reflexionar y formar tu propio criterio. Es importante recordar que el contenido aquí expresado no constituye un diagnóstico o tratamiento. Te animamos a buscar ayuda profesional si la necesitas. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ekman, Dosis de Realidad. Y bueno, pues estamos en un lugar distinto, en un escenario distinto, con Ilse. Ilse, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Aquí preparándome para comenzar. Traemos un súper tema y todo va referente a terapia ocupacional. Estamos en Aldama. Vamos a enseñarles algunas instalaciones que por aquí tiene Ilse. Todo está así, vean la calma que hay, la tranquilidad. Está súper rico, pero Ilse, platícanos por qué terapia ocupacional. Bueno, ahí primero me equivoqué un poquito en elección de carrera. Poquito porque sí me funcionó la parte administrativa. Yo después de la prepa ingresé a turismo. Ok, nada que ver. Así es. Pero solo estuve 3 semestres. En los primeros 2 semestres, al terminar, aunque mi promedio era muy bueno, y eso que salía de fiesta, estaba en la selección de básquet, hacía mis tareas y demás, pues creo que yo no imaginaba que eso podía sacar, ¿no? Entonces, pues bueno, me iba muy bien, pero aún así yo me sentía insatisfecha. Entonces yo decía, quiero estudiar algo relacionado a la salud, pero para mí entonces solamente conocía que era la medicina, digamos, y de rehabilitación apenas si sabía un poquito de terapia física. O psicología también me llegó a gustar en algún momento en la prepa o ser maestra, ¿no? Pero pues bueno, el punto es que no me sentía a gusto ahí en turismo. Uno de mis mejores amigos en el segundo semestre me dice, bueno, ¿y tú cuál es tu sueño aquí? ¿Qué quieres lograr en la carrera, no? Y le digo, pues un resort como para personas con discapacidad. Ok. Y me dijo, güey, ¿por qué no estudias mejor algo primero relacionado a eso y después ya te asocias con personas que puedan ayudarte pues, a realizar esta parte, ¿no? Y yo, ¿a poco se estudia para eso? Y me dice, pues sí, está terapia física, por ejemplo. Y me comentó que se acaba de abrir una carrera en la UNAM, en la sede que llegó aquí a Silao. Y pues bueno, me puse a investigar, ay, medio, porque sonaba puros huesos y músculos y así, ¿no? Entonces, en ese camino yo conozco a una terapeuta ocupacional que trabaja en el CRID. Ella ahora es parte de la familia, entonces en ese entonces me llevó al CRID. Desde que entré, pues, vi las instalaciones, dije, niños, juguetes, colores, dije, sí, creo que aquí quiero trabajar, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre la terapia ocupacional y vi que era como una mezcla de psicología, de medicina, de educación y de rehabilitación. Entonces yo dije, sí, de aquí soy. Empecé a buscar dónde encontraba terapia ocupacional y solamente era en Oaxaca, en la Autónoma de Oaxaca y en Toluca. Pero en ese entonces, en la de Oaxaca, había ese pleito con los maestros, los sindicatos y había mucha suspensión de clases, ¿no? Entonces se decidió que pues ahí definitivamente no. Y en Toluca imaginábamos, por decir que era Estado de México, que era como un DF, y como que no nos daba miedito, y pues mis papás también de dejarme ir hasta allá. Pero empezamos a investigar la escuela y todo, y pues bueno, mi papá me acompañó en todo el proceso y le agradó, se sintió también él en confianza, y yo dije, es que no tengo otra opción, porque las otras eran por ejemplo, en la Universidad de Teletón, pero ahí nada más es que termina una carrera, comienza otra, y ya estaba iniciada. Entonces, pues bueno, ya se eligió que ahí en Toluca, en el Estado de México, así es, no conocía a nadie, eran 5 horas de distancia, y pues bueno, me fui para allá. Además el clima, yo soy muy friolenta y allá todo el tiempo hace frío. Pues es que fue una experiencia, entonces, en general, perseguiste lo que querías, lo que tu corazón, como esa intuición te llamaba, y te fuiste lejos de aquí, ¿no? O sea, fue una aventura. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿qué es terapia ocupacional? Bueno, terapia ocupacional es una profesión del área de la salud. En algunas bibliografías dice que es sociosanitaria. ¿Por qué? Porque también trabajamos en general con la población, digamos, vulnerable, o lo que se quiere es hacer una modificación en cuestión de la sociedad, ¿no? Que es algo más complicado porque es todo un ambiente o varios factores que influyen en esto. Entonces, encaminado al área de la salud, que es en la generación que todavía, digamos, se puede decir, yo salí, donde nada nos capacitaban más que nada para la parte de rehabilitación.
Y digamos que aquí en México llegó por esta parte también del CRIT, de que se pensaba que solamente era terapia ocupacional dirigido a niños, digamos, eso es lo que en general la gente, digamos, la mayoría de la gente que lo conoce, la terapia ocupacional, piensa que vamos a trabajar con niños con discapacidad, pero en general es una carrera muy amplia donde tenemos muchas áreas de actuación, que depende a qué área te quieras ir. En este caso yo decidí lo pediátrico porque quería trabajar con niños, me ha ido también muy bien con adolescentes, que todavía entra en esa población. Y en cuestión de discapacidad, pues también es lo que me llamaba la atención, el trabajar con niños con discapacidad. Tengo un hermano con discapacidad intelectual, entonces, no tanto por él, porque él es muy funcional e independiente, pero por otros chicos o chicas que llegué a conocer con discapacidad, que los veía muy limitados en sus oportunidades en cuanto al entrar en la sociedad, es que yo decidí también esta parte, decidirme a la discapacidad, porque a mí me gusta ser parte de las personas que hacemos posible que lo vean normalizado, por así decirlo, que la discapacidad es parte de la diversidad humana. Entonces, pues como que esa parte es donde yo me he ido más especializando. Y pues bueno, en general, pues la terapia ocupacional lo que busca es lograr una independencia en las personas a través de ocupaciones significativas y de técnicas de rehabilitación. Nosotros los terapeutas ocupacionales debemos de ser muy creativos porque además de lo científico que conocemos por nuestra formación, digamos, profesional, debemos de identificar qué actividades le gustan a la persona, le llaman la atención y que le van a hacer un bien, digamos, en sus actividades diarias, que es lo que se quiere, ¿no? Sus ocupaciones son diarias, son, por ejemplo, en un niño, su principal ocupación es el juego o la escuela. Entonces tenemos que buscar actividades que tengan que ver con esa parte y hay que identificar en cada pequeño dónde está, digamos, bajito en su desempeño para poder capacitarlo o rehabilitarlo a que él pueda ejercer un buen desempeño ocupacional. ¿Cómo lo haces? ¿Es como por objetivos? Así es. Porque digo yo que, por ejemplo, con los niños autistas que tengo ahí en el consultorio, pues era lo que comentábamos hace ratito antes de comenzar, que la terapia ocupacional pues tendría que ser canasta básica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejas, por ejemplo, en caso de una neurodivergencia como el autismo? Ok. En el autismo, nosotros nos han capacitado en cuestión de la integración sensorial. Ok, entonces en esta parte de la integración sensorial es cómo procesa nuestro cerebro los estímulos que recibe del ambiente y esperas que tu cuerpo dé una respuesta adaptativa o bien esperada a ese estímulo, pero resulta que en los peques con autismo hay mucha distorsión en esta parte y no quiere decir que alguna parte de su cerebro esté dañada. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Solo son las conexiones neuronales que no hacen bien clic, por así decirlo. Que no hacen bien el contacto, ¿no? Así es, entonces dan una respuesta alterada o no la dan porque hay diferentes pequeñitos, ¿sale? Aunque tengan el mismo diagnóstico, su comportamiento y su manera de ser y su diagnóstico en general a detalle es diferente. Ajá, entonces, por ejemplo, con ellos se aborda mucho desde esa parte de la integración sensorial. Una vez que tú empiezas a integrar sus sentidos y él ya no tiene respuestas disruptivas, o sea, que explota, que llora, que grita, que corre, o en el contrario de los casos, que solo está ahí sentadito, tímido, sin querer moverse, sin hacer nada, ahora sí comienzas a establecer, por ejemplo, rutinas, hábitos y rutinas, por así decirlo. Claro que se va trabajando en el transcurso de la integración sensorial, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que primero reciba bien los estímulos del ambiente y ahí se trabaja también mucho lo conductual. ¿Por qué? Porque entonces ellos aprenden desde peques, como cualquier niño, digamos, a defenderse, a decir, no, eso no me gusta, no quiero, y como los papis no saben cómo... Refuerzan esas conductas, ¿no? Sin querer. Sí, y tú lo que haces aquí, pues es completamente reversible esa conducta y supongo que es mucho a base de repetición y repetición. Así ¿no? es, claro. Todo, digamos que no es receta, ¿verdad? Ningún tratamiento es receta y búscale la receta de fulanito y ponle la misma al otro, no. Pero sí o sí se tiene que trabajar todos los días y depende la intensidad de cómo esté el peque, 3 veces al día o todas las veces que se puedan, ¿sale? Depende porque también no hay que saturar. Entonces de hecho se habla de dietas sensoriales, que hay que modular, hay que dosificar lo que es el tiempo, qué tipo de repetición o de ejercicio de actividad va a ser
bueno, en el tiempo va cuántas veces, en minutos hablando, en segundos, sí, la frecuencia. Incluso, exactamente, la frecuencia o en el transcurso del día. Y como aquí con nosotros solo vienen pues unos minutos, digamos alrededor de unos 50 minutos. Lo que te iba a preguntar, dura 50 minutos sí, aproximadamente 50 la minutos terapia. aproximadamente. Okay. Pero, por ejemplo, es un ambiente donde aquí no está acostumbrado el niño cuando va empezando, ¿no? Entonces, a veces te cuesta la mitad de tiempo regularlo. Y entonces, ¿para qué? Pero al final, o sea, el punto es que sí se logra regular para que los 15, 20 minutos que te quedan con él se logre pueda aprender. Exactamente, logre aprender, se pueda generar un aprendizaje. Entonces, pues bueno, así es al principio de los casos. Pero en casa, ¿quién está todo el día con él? Bueno, su cuidador primario. Es el cuidador primario, pueden ser los papás, la niñera o la abuelita, o la sombra, exactamente, ¿sale? Entonces es importante que incluyamos a ese cuidador primario en la terapia, que él sepa lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque él lo va a repetir en la casa. Okay. Qué padre que a nosotros nos lo trajeran todos los días, ¿verdad? Pero pues obviamente hay otros factores que no son posibles. Entonces, pues bueno, lo ideal es que se trabaje aquí en consultorio, digamos, de 2 a 3 veces a la semana, o incluso, pues si a veces no es posible por lo económico, pues una vez a la semana. Y pero lo sí demás tiene que ser constante. lo hacen en casa. Exactamente. Así Okay. es. Oye, y bueno, ahorita estábamos hablando de estas neurodivergencias como el autismo. Así es. Pero para la terapia ocupacional, ¿quién más es candidato? ¿Quién? Nos queda claro, nos estás compartiendo que tú te dedicas a este sector infantil, adolescente. Dentro de ese sector, ¿quién más podrías decir ocupa terapia ocupacional, ¿no? De que nos están escuchando y que dices, ¿cómo sé si mi hijo, cómo sé si mi sobrino necesita de terapia ocupacional? ¿Por qué? ¿Cuáles son los indicios o los factores que dirías, independientemente de a lo mejor precisamente que tenga que ser una neurodivergencia, ¿no? Como tal. Así es. Por ejemplo, tan solo en estos tiempos, el uso de las pantallas, ¿sale? El uso de las pantallas, en realidad a los niños, pues ha venido a modificarles su neurodesarrollo. Por ejemplo, para un niño es muy importante su habilidad motriz, el que desarrolle su creatividad, y las pantallas no nos ayudan a explotar, digamos, estas habilidades que deben de ser innatas. Entonces, actualmente puede que vengan pequeños o que sean candidatos pequeños que no tienen una discapacidad, por ejemplo, pero que en la escuela es donde empiezan a notar, que por su comportamiento, que por el rendimiento escolar, o incluso en casa o en algunos otros ambientes sociales, que igual su conducta, ¿sale? Entonces, cuando su conducta no es la esperada pues a lo que... A las normas, a la sociedad. Exactamente. O su rendimiento académico es bajito, nada más, ¿no? Ahí hay que, pues sí, ahora sí que son como poquitos rojos. Por ejemplo, un pequeñito, también un bebé con prematuro, por ejemplo, también aunque digan, no, todo está sano, ¿no? Pero fue prematuro, también es como prevenir algún retraso en su neurodesarrollo. Entonces pueden ser también estos peques. Ahora, en adolescentes también tiene ya alrededor de, bueno, en mi experiencia, como unos 5, 8 años, que también tengo varios adolescentes que simplemente vienen porque, por lo mismo de las pantallas, pero que no tienen ganas de hacer nada y no le encuentran sentido a su vida, y los van a médico y los diagnostican con ansiedad o depresión, o incluso he atendido con algunos de intento de suicidio, pero los motivos, pues ahora sí que son incomprendibles. Cada quien vive, ¿verdad?, su vida, pero sí, o sea, hay motivos que tú dices, ¿cómo es posible? Por ejemplo, algunas acciones con el juego de Free Fire, o algo así se llama esta parte de ese jueguito. El de Street, no. No, es un jueguito donde incluso tienes que meterle dinero para que puedas Roblox, comprar, sí, algo así de ese asunto. Pero entonces este pequeño, por ejemplo, una vez, bueno, no pequeño, adolescente, llegó enojadísimo a la sesión. ¿Por qué? Porque tenía un evento en su plataforma. En su realidad virtual, así es. Entonces se lo iba a perder, y que pues qué tal si ganaba un premio y que no sé qué. Entonces, ¿cómo es posible que estés más interesado en algo que no es real? Le digo, esta es tu vida en realidad. Entonces, son esas cosas que tú dices, bueno, ahora todo a lo que te enfrentas, ¿no? Y que no son niños con discapacidad, pero son niños que realmente les
hace falta una actividad significativa. Entonces ahí es donde entran mis terapias ecuestres, por ejemplo, las actividades ecuestres, ¿sale? Que más adelante te lo vamos a estar hablando. Entonces, pues bueno, además de estos pequeños que no tienen discapacidad, pero hay algunos foquitos rojos, o por ejemplo en el caso de adolescentes, esta parte de ansiedad, depresión, o que no le encuentran sentido a su vida. Con la terapia ocupacional. Exactamente. Fíjate que justo hace poquito estaba platicando con unas personas que sí, actualmente la juventud, los adolescentes, híjole, esto que estás diciendo está a la orden del día, o sea, y yo digo, bueno, siempre ha existido la ansiedad, siempre ha existido la depresión, siempre, pero ahorita se le está dando, híjole, creo que está sobrevalorizado, ¿sí? No, ya es ansiedad. Y entonces los mismos también. Adolescentes, estoy ansioso. Es que tengo, no, espérate, pues es que te hace falta ocuparte, así ¿no? Así es, más en la adolescencia, que es una etapa donde se genera más energía, entonces tiene que, o sea, sí o sí, tiene que hacer una actividad física para que pueda, digamos, su cuerpo, ni siquiera él, porque no lo controla, sino su actividad neuronal pueda regularse. Porque por eso es esa ansiedad más que nada, porque no se está ocupando su cuerpo, solamente digamos su mente y eso, pues no al 100. Y ponle tú que a lo mejor hasta sí al 100, pero se está ocupando la mente en algo no positivo. Sí, por la tensión que va. Están estos pensamientos, estas rumiaciones, distorsiones cognitivas que tienen los adolescentes, que todos tenemos, ¿verdad? Pero en la adolescencia, imagínate, si no fisiológicamente, como lo estamos diciendo, no liberas todo esto que es cuestión fisiológica, todas estas hormonas, no tienes cómo liberarlo, todas estas emociones, entonces estás con el pensamiento, y más, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que siempre pensamos terapia ocupacional, discapacidad. Así es, lo que les comentaba. Entonces, con este claro ejemplo, pues nos damos cuenta de que no nada más es para las discapacidades, ¿no? Y esto de los adolescentes, que ahorita, como le estamos comentando, está, pues la verdad es que sí está muy fuerte este tema. Así es. Terapia ocupacional. Así es. Y de hecho también he tenido a adultos como tal, adultos jóvenes, que ya tienen su familia, tienen su trabajo, pero también están diagnosticados con ansiedad, no quieren tomar medicamentos, o la gastritis, por ejemplo. Entonces también me ha funcionado bien, y son pacientes que salen luego porque pues, son adultos que no tienen ningún daño neurológico, y realmente cuando buscan ayuda es porque pues se quieren comprometer. Algunos sí se comprometen y algunos no, ¿verdad? Pero a estos adultos que sí se han comprometido, solo es aclararle, por ejemplo, o recordarle que el día solo tiene 24 horas y que es importante dividirlo, que por ejemplo son importantes que logremos tener solo 8 horas de trabajo, 8 horas distribuidas. Esas 8 horas hay que partirlas también, es una distribución del tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que tener en ese tiempo para ti, tiempo para tu familia y tiempo para algunos otros deberes, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además el sueño es súper importante, y a veces es al que menos, digamos, importancia. Caso le hacemos, exactamente. Sí. Por ejemplo, de los primeros papis que llegaron a venir, bueno, digo papis porque pues son los papás, ¿verdad? Porque no van a creer que papás. Sí, papás, o sea que tienen su familia, están trabajando, pero están rolando turnos. Sí. Entonces, el rolar turnos no solamente les afecta en su organismo, en su mente, digamos, incluso en sus emociones, porque empiezan a haber situaciones conflictivas con los hijos y con la esposa, por ejemplo. La pareja. ¿Por qué? Porque igual, o sea, el tiempo es el que no hay, digamos, para compartir, o esta parte de irritabilidad que tiene la persona por no tener bien distribuidos, digamos, su tiempo ocupacional y de descanso, hace que tú estés durante el día pues con genio, o también que te malpases de las comidas. Entonces eso también hace que al momento que te relaciones con otro, pues seas más explosivo, por ejemplo. Claro. O estés desatento porque, que agarramos el celular, ¿no? ¿Para qué? Para, me evado, me distraigo, pero no trabajas lo que en realidad estás sintiendo. Solamente evades usando el celular e ignoras a los que están a tu alrededor. Entonces, estos papás, por ejemplo, que ha atendido, tienen sus hijos de adolescentes hacia abajo. Entonces, aún demandan tiempo de atención. Sí. Y lo sienten demasiado. El que es que mi papá ya no juega conmigo. Es que justo en la adolescencia, o sea, lo sienten más que cuando
estaban pequeñitos. Así es, o el que les quedes mal, ahí ya empiezan a sentirlo. Es que me dijo que me iba a llevar o que No iba a llegar a cumplió. tal hora. Exactamente. Sí, ahí Entonces, lo notan. haciéndoles consciente a los papás y a las mamás en estas situaciones, sí empiezan a ellos a hacerse conscientes en el transcurso de su día en cómo estaban actuando, empiezan a tratar de ir modificando esas conductas o esas acciones y empiezan a ver un cambio. Entonces, solamente por eso les digo, es cuestión de volverlos a aterrizar, a hacer que hagan su tablita, un cronograma, y que pongan sus prioridades, por ejemplo, también, y que distribuyan su tiempo, les ayuda mucho. Entonces, pues bueno, es algo que para todos los adultos y que yo frecuentemente tengo que aterrizarme también y volver a hacer mi cronograma, porque sí, pues ahora sí que más también cuando eres independiente, como que, ay, de aquí a acá te tienes que mover, y ya cuando empiezas a tener familia, pues ya también tu tiempo se empieza a disminuir más. Entonces también es una forma, digamos, de que la terapia ocupacional entra en el campo de acción. En el campo de acción y de los adultos. Así es. Y es que sí, o sea, el día al día te consume y digo, en este caso tú me compartías hace ratito, bueno, pues eres mamá, eres emprendedora en esto de terapia ocupacional cuéntanos un poquito, vamos a entrar un poquito a este tema, porque no nada más es la terapia ocupacional, déjenme platicarles que ahorita nos va a llevar a un lugar muy bonito, muy lindo, pero cuéntanos un poquito vamos entrando en ese tema, Berenice. Ok, de las terapias ecuestres. De las terapias ecuestres. Bueno, es una de mis actividades que más me han gustado, atraído y funcionado en el proceso, digamos, de rehabilitación de las personas. También la palabra rehabilitación es como algo que tenemos, ¿cómo se dice esta parte? Un tabú. Sí, un tabú, o que ya lo tenemos catalogado en cierto sector, sí, ¿no? Como rehabilitación. Un estigma. Ándale, como un estigma. Ajá, sales un estigma, alguna etiqueta desagradable, por así decirlo. Entonces, pero no, o sea, rehabilitación en realidad, bueno, por eso a veces digo es rehabilitar o habilitar, ¿ok? Entonces, me ha funcionado mucho esta actividad y estas terapias ecuestres con los niños y con los adolescentes y hasta con los adultos. Las terapias ecuestres es un conjunto también de actividades y de técnicas de rehabilitación donde se emplea o se utiliza el medio ambiente, digamos, natural, por así decirlo, y los animales. El caballo, por ejemplo, también empleo, bueno, llego a planear actividades con los perros e incluso con borregos. ¿Okay? Entonces, el caballo, para empezar, nos decía por ahí en la certificación que tomé, de repente nos llegan a decir que es el San Caballo, porque tú no hiciste nada y el niño ya está bien contento o ya se logró algo, ¿no? Entonces, aquí el caballo juega un papel muy importante, porque al menos hasta ahorita no he conocido a alguien que no le guste los caballos. Puede que le tenga miedo y que no se quiera acercar, pero le gusta ver y le gusta cómo se hace la actividad con su hijo. Entonces, pues bueno, esta parte de las terapias ecuestres es al aire libre, en contacto con animales, y además de que tiene que ir dirigida, también tiene objetivos, tiene que ir dirigida por de preferencia, un especialista, digamos, un profesional, ¿ok? Y no digo que del área de la salud exclusivamente, ¿por qué? Porque también es una manera multidisciplinaria de intervenir, digamos, con un paciente. ¿Por qué? Porque podemos, tanto los terapeutas ocupacionales como el terapeuta físico, como un terapeuta de lenguaje, como psicología, como un pedagogo, incluso el médico tiene que estar involucrado porque hay ciertos criterios a descartar si es candidato o no es candidato, que en realidad son muy poquitos, y en el caso de la terapia ocupacional, como siempre nos encargamos de adaptar el ambiente, pues no se nos dificulta, digamos, nada, y es difícil que le pueda decir a alguien, no, tú no eres candidato. Y es que va mucho de la mano con esto precisamente de la terapia ocupacional, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, vamos al lugar y ahorita seguimos platicando ya más específicamente sobre este tema. Muy bien, me parece perfecto. Hola, ¿qué tal? Continuando con las terapias ecuestres, pues bueno, voy a platicarles a grandes rasgos lo que son las terapias ecuestres. Son un conjunto de actividades al aire libre y con animales, principalmente con caballos. Estas actividades pueden ser planeadas pie tierra, es decir, abajo del caballo, o bien arriba del caballo, que sería una monta pasiva donde el caballo no se desplaza y el equinoterapeuta es el encargado de posicionar en diferentes posturas al pacientito, digamos. Y también puede ser una monta gemela. La monta gemela va el equinoterapeuta arriba con el paciente o con el niño, o en el usuario le vamos a llamar. En terapia ocupacional
nos gusta llamarle usuario para no generalizar a que toda nuestra población son personas que tienen alguna condición de salud. ¿Okay? Entonces le vamos a llamar usuarios a las personas que toman este tipo de terapia, ¿va? Entonces el equinoterapeuta se monta con el usuario y es el que se encarga de movilizar, por ejemplo, al usuario. Aquí es muy importante que el equinoterapeuta esté capacitado y tenga esa habilidad o ese entrenamiento sobre su alineación postural arriba del caballo. ¿Por qué? Porque la postura que tú tomas, bueno, la que toma el terapeuta, es la postura que adopta el niño, ya que se pone enfrente de ti. Y lo ideal es que el talón haga una línea con tu hombro. Y además de tener el equilibrio para ir arriba del caballo sin silla, solamente se les pone una mantilla y con el niño además. Hay algunos niños que no pueden mantenerse ellos por sí solos y tienes que apoyar a su cuerpo para que se mantenga alineado y en equilibrio. Entonces, otra forma arriba del caballo sería la monta activa, que aquí ya son niños que pueden dirigir al caballo mientras realizan alguna otra actividad. Y pues bueno, estas actividades ecuestres son dirigidas en realidad a toda la población. Desde un baby de 6 meses puede tomar estas sesiones siempre y cuando el terapeuta sepa qué es lo que va a trabajar y cómo lo va a trabajar. Desde el enfoque de terapia ocupacional puede empezar a trabajar estimulación temprana desde los 6 meses. Y posterior a esto, pues cualquier pequeñito que tenga alguna discapacidad, también no hay un límite de edad, también se puede atender con o sin discapacidad. En las discapacidades que más se ha notado una mejora, un avance y que incluso pues científicamente es de lo que se ha estado, digamos, estudiando o probando, es en parálisis cerebral, en autismo y en síndrome de Down, aunque en síndrome de Down hay una contraindicación para montar en caballo, ya que ellos tienen un tono muscular bajito, es decir, que sus músculos son muy aguaditos, flácidos, por así decirlo. Entonces eso hace que sus huesos, sus articulaciones también sean inestables, y una de las articulaciones en las que tenemos que pedir un estudio se llama atlanto-occipital, que es la que tenemos aquí en el cuello. Hay algunos pequeños que nacen con una malformación, digamos, en estas dos vértebras. Tienen que hacer un anclaje así, entonces a veces no está bien formado esta parte y tienen más probabilidades de tener una luxación, entonces ahí sí se vuelve un riesgo montar en el caballo. Ahora, como terapeutas ocupacionales, ahí solamente puede ser una restricción para cierta actividad, sin embargo podemos trabajar, por ejemplo, pie tierra o en una monta pasiva. Y pues bueno, volviendo a las otras discapacidades en las cuales se ha estado trabajando mucho es en autismo. En autismo es porque es un ambiente multisensorial y es lo que más se necesita trabajar en un diagnóstico con autismo. Es decir, el que todos los sentidos de estos pequeñitos logren captar los estímulos del ambiente de una manera regulada para que puedan dar una respuesta al ambiente, esperada. Bueno, es decir, aquí puede ser que un pequeño, de lo más común, ¿no?, es lo táctil. ¿Y qué nos pasa? Es que, sí, de vista le llama mucho la atención ver al caballo y sí, ¿no?, acercarse posiblemente. Pero ya cuando lo toca y empieza a sentir la sensación en sus deditos, en sus manos, comienza a hacer caras de fuchi, les digo yo, o bien empiezan a limpiarse. ¿Ok? Entonces aquí es porque su sentido táctil está muy sensible. ¿Ok? Entonces esto hace que él tenga esa respuesta de desagrado y eso sea motivo de que no quiera tocar o subirse al caballo. Entonces ahí es donde entra
lo profesional, en este caso el terapeuta ocupacional, y empieza a medir la actividad, o por ejemplo, como lo llamamos en integración sensorial, a dosificar esta actividad, donde vamos a ir, en este caso del peque que reacciona exageradamente al tacto, debemos de ir de menos a más, ¿ok? Entonces, otra de las discapacidades es la de parálisis cerebral. Ahí casi siempre nos encontramos con un tono muscular aumentado. ¿Se acuerdan que les dije del tono muscular en síndrome de Down? Bueno, pues ahora en vez de estar aguadito, flácido, está muy rígido, y son peques que podemos ver tal vez en sillas de ruedas, así, todos hechos bolitas, o caminando pero con una marcha donde llevan un brazo acá y no pueden flexionar bien un pie. Entonces, en este caso, también se maneja, más bien dicho, una monta ya sea gemela o individual, pero el niño no lleva el control del caballo, ¿sale? Sino que el equinoterapeuta va posicionando a este pequeño en diferentes posturas, y además otra de las cosas que debemos de estar capacitados los equinoterapeutas es en los aires del caballo, es decir, el ritmo del caballo, al paso, al trote, al galope. Debemos de saber qué es cada uno y en qué casos podemos emplear cada uno de estos ritmos. En el caso de parálisis cerebral, se pueden utilizar todos, depende del diagnóstico, depende del avance, depende de lo que estés trabajando, pero normalmente para trabajar una relajación muscular vamos a trabajar al paso, ¿ok? Es un ritmo lento, constante, que nos ayuda, y además la posición en la que lo pongamos es clave para que logremos que ese pequeño logre relajar y en vez de estar así, logre bajar, ¿ok? También esto se logra gradualmente. Y pues bueno, eso es en cuanto a la discapacidad. Ahora también tenemos problemas con otros pequeños que, digamos, son problemas conductuales o problemas de aprendizaje. Y no tanto por una discapacidad intelectual, sino por ahora todos los factores que tenemos ambientales y en nuestro desarrollo. Por ejemplo, el uso de las pantallas, las cuales nos han venido a interrumpir o a irrumpir este desarrollo normal del niño. Es normal que un niño corra, brinque, se arrastre, se ensucie, pero ahora con este uso de las pantallas a tan temprana edad, todo esto se va modificando y va perjudicando nuestro desarrollo. Entonces llega un momento en la escuela, cuando llegamos a la escuela, que se empieza a notar que ya no tenemos ciertas habilidades que se daban por hecho que a cierta edad ya las tenías que tener. Ustedes deben de saber que el movimiento es base esencial para que nuestro cerebro se siga desarrollando, digamos, y pueda en un momento que ya ocupamos las habilidades, digamos, mentales, por así decirlo. Esto es las habilidades cognitivas, es decir, lo que nos ayuda a ir aprendiendo de manera consciente. Influye mucho qué tanto te mueves, digamos, o no, de pequeño, qué tanto desarrolles tu coordinación, tu equilibrio, tu sentido propioceptivo. Entonces, toda esta exploración del medio ambiente influye en nuestro aprendizaje y en la manera en que vamos a aprender. Entonces, actualmente tenemos muchas situaciones en las cuales todo esto, bueno, no muchas situaciones, más bien muchos casos en los cuales todo esto les ha afectado, y hasta que llegan a cierto grado escolar, ya los maestros dicen, ¿saben qué? Tiene que atenderlo porque, pues no, va rezagado y rezagado. Entonces, aquí es donde también tenemos campo de actuación nosotros. Otra parte es en adolescentes. Vamos con lo mismo de las pantallas, además de otras situaciones que pues se agregan, digamos, a que se modifique esta parte de nuestro desarrollo. Por ejemplo, el que ya los papás no están tan presentes en este crecimiento, entonces puede que, o igual algún evento traumático que hayan vivido en el transcurso de su vida, llega la adolescencia, que de por sí es una etapa complicada. ¿Por qué? Porque en realidad ni siquiera nuestro cuerpo se entiende, es donde se empieza a modificar más nuestro cerebro, nuestro cuerpo en sí y nuestras emociones, así como nuestras relaciones interpersonales, que es lo que hace que empiecen a salir
todos los defectitos, por así decirlo, que estábamos acumulando. Que igual, ¿se acuerdan que les dije que los niños con autismo reciben estímulos y no saben cómo dar respuestas? Pues algo así pasa en la adolescencia. Reciben demasiados estímulos, pero las respuestas que dan no son las más adecuadas o sanas o saludables, ¿ok? Entonces también aquí tenemos mucho campo de actuación para trabajar con adolescentes con problemas de ansiedad, con problemas de depresión y de estrés. Y bueno, pues también ya como para terminar, la otra población pueden ser adultos jóvenes, o en general les digo que pues mientras tú estés capacitado para atender a diversa población y tengas tus objetivos planteados, pues adelante, ¿no? Se pueden trabajar las terapias ecuestres. A mí me ha funcionado hasta los jóvenes adultos, que son la experiencia que yo tengo. Y pues bueno, cabe mencionar que estas terapias ecuestres es un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, la persona que a mí me ayuda en las terapias ecuestres es una médico veterinario, especialista en equinos. Es importante resaltar que su trabajo previo es esencial también para dar una terapia eficiente o de calidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ella juega un papel importante en el trabajo de las yeguas. Ella es quien se encarga de estarlas, digamos también, o sea, estarles enseñando constantemente cómo debe de ser, por ejemplo, sus movimientos, o incluso para esta parte de energía, por así decirlo, que traen acumuladas las yeguas, pues también, o sea, sí o sí, cada semana es un trabajo intensivo que se les tiene que dar antes de las terapias. Y pues bueno, ella además de dar este trabajo previo, también durante la terapia, en algunos casos es la que se encarga sí o sí del caballo, para yo solamente preocuparme del usuario, ¿ok? Y quienes más me apoyan pueden ser voluntarios y que les guste tanto trabajar con niños como con animales, porque es de mucha paciencia. Entonces necesito quien me esté, por ejemplo, ayudando en hacer alguna actividad, ¿no? De que usando una pelota, por ejemplo, ¿no? Aviéntale la pelota, ahora regrésame la mía, ahora esta otra persona. Entonces también al tener que cooperar más de una persona y más de un animal, se vuelve una terapia de socialización, que también eso es algo muy importante, básico, y que actualmente es necesario trabajar con la mayoría de los niños. La socialización, ¿por qué? Porque las pantallas también es lo que te hacen evitar que tengas esas habilidades sociales. ¿Por qué? Porque la pantalla, los celulares específicamente, o la tablet, te tiene aquí. Atención, todos tus sentidos están aquí. ¿Qué pasa a tu alrededor? ¿Quién sabe? ¿Sale? Entonces, incluso, bueno, no sé si les pasa, seguramente solo es por aquí cerca de mí y no allá con ustedes, que están en una reunión familiar, están en la sala o incluso en la mesa comiendo y cada quien está acá. ¿Qué convivencia es esa? ¿Vale? Entonces, pues bueno, desde ahí hay mucho que trabajar. Bueno, estamos ya en la demostración. Ilse, platícanos un poquito qué vamos a hacer cada quien. Okay. ¿Cómo hacemos? Es importante ponernos de acuerdo a la cédula de equinoterapéutica, que es el que lleva el caballo, en este caso Natalia. Ella se va a encargar del caballo, que ella esté tranquila, que se mueva por aquí, por allá. Él va a hacer la actividad, él va a lanzar la pelotita y la voy a cachar y se la voy a regresar. Si no le pongo atención, como la mayoría de los niños, me va a dar un estímulo de sonido para que yo voltee a verlo. Okay. Y ella va a hacer la función de seguridad. No en todo se necesita, pero pues bueno, el día de hoy la vamos a ocupar. Okay. Entonces es importante que tú te posiciones aquí. ¿Okay? O aquí diciendo. Sí. Vale, arrancamos entonces. Y bueno, me voy a subir. En este caso les explicaba que hay algunos niños que se suben como me van a apoyar a mí, pero hay otros peques que hay que cargarlos, ¿sale? O en este caso, en adultos que no pudieran subirse solos, también estamos de alguna otra apoyo, ¿sale? Okay. Okay, entonces pues aquí me voy a hacer. Entonces, desde aquí ya es algo que el niño debe de percibir. ¿Qué tanto se va a aventar? ¿Cómo va a mover sus pies? ¿Y dónde va a caer? Okay. Desde aquí ya es propiocepción, ¿sale? Y vestibular una vez que ya no siente los pies en el piso. Entonces, ahora usted va a ir por aquí.
Amables de Sí, usted, ya sé. dice. Vamos a ir por aquí. A ver, ¿y es Y así? así es. Entonces, cuando se trata de trabajar también la postura, hay que corregir. El talón debe de hacer una línea con nuestro hombro, entonces hay que abrir un poquito acá y así. Ok. Y por ejemplo, cuando a mí me toca ir haciendo su función, además de ir de seguridad, tengo que ir observando la postura, ya que viene vacío, acá o va Ajá. chueco. Y tienes que entonces, estar diciendo exactamente. cómo es la posición correcta. Así Ok. es, entonces vamos a empezar como lo hacemos Ajá. usualmente, que es en picadero, haciendo un círculo alrededor de aquí, ¿sale? Vale. Tú siempre vas aquí, tú vente, camínale a... Tienes que apretar, ¿verdad? ¿Tú aprietas? Sí, bueno, en caso de que sea necesario. Por ejemplo, ahorita pues yo no me voy a un lado, pero puedes que voy acá. Entonces, bien. ¿Sale? Que tiene de pasar seguido, ¿no? Sí, o por ejemplo, hay algunos que a propósito, por ejemplo, cuando tienen ese sentido propioceptivo alterado, Ajá. les vale gorro y se confían, ¿no? Entonces así acá, yo, ey, o a propósito, nada más los agarro del tobillo y que sientan que se van a caer para que se encojan. Ok. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí este es un primer ejercicio básico, aquí si es una monta gemela, entonces yo voy moviendo los brazos del niño hacia los lados, hacia arriba, Sí, tú pones la parte de atrás. así es, sale, aquí llevo al pequeño haciendo los movimientos. Y esto pues también ya aquí es parte de coordinación y de que el niño vaya permitiendo incluso que los otros se llevan con los Ya desde este punto estás tocando diferentes partes. Sí, así es, integrando, digamos, todo lo que se trabaja. Ok, ahora vamos a parar. Dice el niño, tu postura tiene que hacerse para atrás y tienes que indicar el oh. En caso de que no sea bueno la indicación, ella tiene que estar. Ahí Es donde está tu apoyo acá. Así es. Ok. Entonces ahora, supongamos que ya no ocupamos la seguridad. Ajá. Ah, y nos faltó la actividad allá. Ok. Para no ser tanto, si puedo hacer esto, Sí. Adelante. Muy bien, ahora hacemos cambio de sentido porque es importante que trabajemos de ambos lados, ¿ok? Eso también sí o sí se tiene que hacer. Entonces ahora el que va... ¿Por qué es importante cambiar de ambos lados? Porque trabajas de todo el tiempo. En la lateralidad. ¿Ok? Entonces empezamos, recuerda que la pelota es por si no me hago caso, así que siempre la debes de subir. Eso. La voy a pasar y me la regresa cuando usted quiera. Cuando quieras. Ok, entonces ahí es coordinación, equilibrio, seguimiento visual, ¿ok? Y vamos, yo luego ya estoy acá y no te hago caso al que me está haciendo. ¿Ok? Hay que usar otro estímulo para que pueda funcionar, ¿ok? Entonces igual me pueden decir, ahora párase la planita del tal y hay seguimiento de indicaciones. ¿Ok? Ya eso como decido, digamos, Ahí estás trabajando todos los sentidos. así es. Así es, en realidad se trabajan todos los sentidos porque hasta el olfato aquí es de diferentes aromas, ¿vale? El gusto se queda Estaría faltando un poco así. O el sudorcito. Vamos a tenemos otra vez. Y otro de los ejercicios que pueden ser ya, por ejemplo, en déficit de atención. Ajá. Como para trabajar esta parte de autismo con peques que ya tengo peques o muchachos que vienen también, que ya pueden ellos solos, entonces les doy las riendas, por ejemplo. Entonces, para que empiecen a ir hacia la izquierda y hacia la derecha, creo que las riendas curvas. Y esta es otra, y podemos, Diego, también me das los aros grandes, por favor, o nos movemos para allá para hacer esa parte. No, este ejercicio que vas a hacer es para, y te traes las pinzas también de una vez, por favor. Y Para todos en general. En general. En Pero ahorita general. mencionaste dos, Sí, ¿no? mencioné, por ejemplo, autismo, déficit de atención y pues para los adultos, digamos en general, que para trabajar también esta parte de que, a ver, deja de pensar allá y piensa aquí. El presente. Aquí. Así es, ¿sale? Vale, a ver. Pues, por ejemplo, con este ejercicio no es el que estoy diciendo hasta que venga la ok. ¿sale? Este es otro ejercicio que hay que trabajar, por ejemplo, esta parte de estiramiento, de que a veces, ay, no, me da miedo, vale, vaya, a ver, ponle al caballo el aro en la cabeza, ¿sale? Entonces ya, ahí una. Ahora pónselo del otro lado, ya utilizamos, ¿vale? Y ya dependiendo cómo veamos que se le complica, le apoyamos en la cuerda, ¿no? O incluso ella le dice, a ver, tú hazlo, ten la cuerda y ya pásalo, ¿no? Y por ejemplo, el cruce de la línea media también, no, hazlo con la mano contraria. Al contrario. Y desde aquí ya está mi apoyo del material pasándomelo a lejos para yo seguir estirándome. Entonces, pues también aquí ya, esta parte, ¿sale? Ay. Bueno, hay quienes haciendo latinamos, entonces, pues, bueno. Y al final ya cuando se bajan, les pido que
quiten. Ya que están abajo, ellos Sí, mismos lo quitan. o igual aquí dependiendo, pero a veces para que tengan ese acercamiento con la cara, que es lo que luego les da miedo o que no quieren tocar o que las toque, a propósito lo hago así, hacia el final se lo tengan que quitar Está de frente, ¿no? Exactamente. Muy bien. Así es, cuando la persona el niño ya tiene más control sobre el caballo, puede hacer eso. ¿Cómo cuánto tiempo pasa para que el niño ya pueda? Digo, sé que depende de cada niño, ¿no? Pero aproximadamente. Pues digamos que es que algunos puede ser, digamos, a los 3 meses, pero es como de echar una soga al cuello, digamos. Sí, O sea, sí, es, sí. hay Entiendo otros, tu sí, proceso. hay otros que digamos a la tercera clase, yo digo, no, pues sí, pues no se cayó ni hizo por caerse. Que ni nada supongo por el que este ya estilo. es un avance, ¿no? Ya que Así hagan es. esto con la rienda Sí, es un avance. claro que sí, así es, ¿sale? Entonces, bueno, aquí voy a ir en zigzag, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, el niño me debe de comprender que aprieta y háblale, ¿no? Que avance, ¿sale? Entonces, aquí. Ahora vámonos a la derecha. Y empezar con el pie contrario y mover la mano de lado hacia derecha. Luego vamos hacia la izquierda, ahí sí voy a pasarte, vamos en el centro. Y ahí incluso puede ser que estemos, les vean empezar hacia el pincel. Así es. Y por ejemplo vamos a utilizar ese círculo ya abajo, cabeceando el caballo, ¿sale? ¿Ese Dándole círculo? pues, ajá. ¿Sale? Entonces, las riendas se pueden quedar si el niño no está con la inquietud de que las quiere. Porque ya también hay niños que traen esa idea de que Sí, de estar "Arre", ¿no? Ajá, entonces, pues no, ahí. Entonces, para bajar, incluso eso es algo que les enseño a todos, que se tienen que bajar solitos, ¿no? Es parte de la terapia ocupacional, que hay que ser independientes, autónomos, ¿no? Entonces, pues bueno, les indico cómo y es esta manera que yo les digo. Aquí yo he hecho un brinquito, pero pueden irse resbalando y no soltarse porque les sienten. Entonces, aquí ella la va a cabecear. ¿Te los quitas tú o tú te pones una vez? No, tú lo cabeceas para yo quitarlo. Siempre hemos tenido salir. ¿Se salió? Bien. ¿Se los quitas tú? Porque este círculo solamente es como para delimitar. Por ejemplo, el niño que la lleva, bueno, por eso me llama ella, porque el niño que lleva el caballo va hacia una. Ajá. Ajá, entonces, no, sigue la línea o sígueme. Entonces, para aquí delimitar. va, así es. Entonces, aquí junto con ella, por ejemplo, ella va, por eso me la daba, sigue a darlo como lo haces normalmente, y le das la cuerda al niño y aquí vamos, ¿no? Entonces, voy siguiendo, y aquí está, para sacarlo. Ahora sí el peque ya lo hace él solito, ella nada más va cuidando. Por ejemplo, le doy los aros a ella, y así, ¿no? Entonces, Natalia siempre está entonces aquí. sí, ella puede cualquier cosa. ¿Por qué? Porque aquí vamos y de repente, como les digo, el niño como que, ay, mi papá lo quiero, Se dispersa o algo, Pisa y, bueno, como defensa, pisan y muerden. Y tiran. Entonces, Ok. Ilse, pues muchísimas gracias también a ti, Natalia, por la demostración. Y bueno, por aquí dejamos de nuevo un ratito, dejamos tus datos para si alguien lo llega a ocupar, pues bueno, ya saben que aquí está Ilse y su equipo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias y un gusto. Hasta luego. Oye, a las sí, esto 3 está vas más a difícil brincar. que... Yo te voy a empujar poquito y nada más el otro pie va a volar así. Esto está más difícil. ¿Te habías subido en silla? Sí. Ok. Así es, no, sí, sí. Ok, nada más es más para adelante. Eso, igual tu equilibrio, ahí se va a sentir diferente a una silla. Sí, oye, se siente mucho más diferente. Y obviamente,